este loco, ajá, se la cree, nos dejó tirado. Aparte, no, pero yo, si algo sé, yo soy Villa Felicidad. ¿Alguien sabe dónde está Villa Felicidad? Bien. Bueno, el límite entre Progreso y Juanito. El padre de él nació en Villa Felicidad. Entonces, ¿qué pasa en Villa Felicidad? 400 personas, ¿no? Entonces, cuando organizamos algo del FA y veía a alguien a Villa Felicidad, era para nosotros un acontecimiento muy grande. Es más, en la campaña del 94 había una caravana del frente donde Tabaré venía de Canelones a Las Piedras. Nosotros le pedimos si podían parar en la villa, abrazar a una doña, y eso era para nosotros la gloria, ¿viste? Y se ve que venía atrasada la caravana, pasó a 150 kilómetros. Pero claro, ¿te imaginas? Entonces para nosotros fue un dolor, porque aparte Sanguinetti fue y fue a la villa. Entonces para un montón de gente era, los Frente Amplista no quieren la villa, porque somos pobres, no tomamos potable, los otros sí. Entonces conspiraba con eso. 4 o 5 cosas que quiero decir, compadre. Primero, hoy es un día de emoción, de celebración, porque tenemos derecho a celebrar que luchamos juntos. Es eso el día del comité. El día del comité es que los militantes de distintas tonterías de izquierda militamos junto al comité base y militamos junto al territorio. Entonces las ideas que vamos a colocar hoy, todas, ninguna, por lo menos en mi caso ninguna, y si hay alguna me avisan, tiene la pretensión de neutralidad, de reflexión objetiva a las cosas. No, el pensamiento de izquierda es un pensamiento crítico desde un lugar, es un pensamiento desde el oprimido, desde el que sufre la desigualdad, cualquier desigualdad, y la desigualdad que no nos damos cuenta hoy que existe, que nos demos cuenta mañana, también la vamos a poner en la mochila. O sea, ser militante de izquierda es que la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad territorial, la de género, las étnicas raciales, las que tienen entre los países poderosos con los países pequeños, todas esas desigualdades nos atraviesan políticamente. Y luchamos para superar esas desigualdades. Y eso nos da horizonte, nos da perspectiva y nos da, desde el punto de vista de nuestras referencias éticas, principios. Somos eso. Y hoy celebramos que hace más de 50 años estamos juntos a un comité. Y eso es una construcción. Yo nací después de los comités base, nací después de la Fundación del Frente, en el 74. Pero es única, es única. O sea, las izquierdas tienen en el mundo mucho heroísmo. La historia de las izquierdas es una historia épica. Toda, te atraviesa. Yo qué sé. Yo repaso la historia del 1 de mayo y es épico. Parson no estaba con los otros 7 que fueron a ahorcar y él fue a que lo ahorcaran porque quería estar con su compañero. Aunque estaba en otro territorio y además como era el único gringo, no había pagado la pena de muerte. O sea, la historia de nuestras luchas, de todas, es una historia épica. De sacrificio, de organización, de lucha, de que te revienten a palo, de sufrimiento, de entrega. Ahora, encontró un espacio común para la militancia política, lo supo construir y lo cuida hace más de 50 años. Y eso no existe en ningún lado. Ojalá existiera. O sea, ojalá la alianza electoral que logró llevar a Lula al gobierno para sacar al energúmeno tuviera, además del acuerdo electoral, espacio político para que los cristianos, los marxistas, los nacionalistas, no sé qué, juntos de izquierda, militaran. Pero no lo tienen. Y eso es una debilidad. Y es una debilidad para Chile también, que se juntaron para llevar a Boris, pero las distintas tolderías no tienen un espacio común de militancia. ¿Te cura el setarismo? No te cura, pero lo alivia. Porque vos cuando militás al lado del otro compañero, sea socialista, MPP, sin partido, no sé cuánto, y te calentás la cabeza, y andás juntando para el engrudo, y andás desesperado para el litro de pintura, y andás para cubrir el circuito, y solidaridad con la huelga, y no sé cuánto, y salís más compañeros, ni hablás en los momentos dramáticos tocó pasar junto la brava. O sea, hay una historia que junta, que une. Entonces, hoy celebramos eso, y tenemos derecho a celebrar eso, porque nos paramos de este lado. Segundo, compañero, lo hacemos en un momento que es de una enorme importancia. Yo creo que los problemas tenemos que transformarlo en cómo el desatar ese problema o esa dificultad te construye orientación para luchar distinto. ¿No? Los problemas no son para achicarse. Pero hoy tenemos que hacer una reflexión en un momento complejísimo. Complejísimo. Somos la generación política que nos tocó ver cómo las luchas populares construyeron una herramienta unitaria y esa herramienta unitaria ganó el gobierno.
Por 3 veces. Y ese es un acontecimiento ineludible para la discusión de hoy. No podemos pararnos ninguna batalla sin pararnos desde ahí, de qué significó haber ganado el gobierno. Y la primera respuesta que tenemos que dar, y no una respuesta fácil, por más que es contundente, no es fácil, es, ¿valió la pena haber ganado el gobierno? La primera. A ver, tanta lucha para ganar el gobierno, ¿valió la pena? ¿Valió la pena, compañero? Sí. Y valió la pena por un montón de razones. Y esta es una afirmación no sin contradicción y tensiones, pero inauguramos un proceso de ensanchamiento de derechos laborales. Y se inauguró un proceso histórico de mejora de los salarios, de mejora, de lucha contra la desigualdad, de descenso de la pobreza infantil, de incremento del presupuesto educativo, de centralización de la universidad, de transformación de la matriz energética y de telecomunicaciones, de plan Ceibal, de operaciones de ojo. ¿Esas cosas las hicieron los gobiernos del FA? No, no es atribuible solo al gobierno del FA, porque el gobierno del FA no cayó ahí en paracaídas. El gobierno del FA es una construcción histórica, de muchas luchas para atrás. Entonces, cuando nos referimos al gobierno del FA, nos referimos a esas luchas que lo constituyeron. La lectura tiene que ser necesariamente más compleja y tiene que colocar al pueblo como protagonista. No es logros del gobernante. No, porque ese gobernante está ahí, porque hubo mucha lucha atrás, desde muchísimo tiempo, para generar las condiciones de que se conquistara el gobierno, y gracias a esa lucha está ahí, y está ahí para reconocer derechos que eran vulnerados. Por lo tanto, cuando los reconoce, no es un mérito del gobernante, que lo iluminen todas las luces. No, es un mérito más grande, más ancho, popular, profundo, participativo y democrático. Siempre el pueblo tiene que estar en el centro de nuestra preocupación como protagonista. Y cuando hasta en el lenguaje el pueblo deja de ser protagonista para ser un objeto que está al costado, empezamos a perder la batalla cultural. Y ese es un debate para hoy, interesante. Yo invito a esa discusión, para pararnos en cómo son los procesos de transformación. Pero está cantado que si teníamos alguna duda de la importancia del gobierno por las transformaciones que se lograron en el campo de las luchas sociales y populares, nunca fuera de ella, después de haber ganado el gobierno, haber perdido el gobierno nos siguió enseñando. ¿Por qué fue tan doloroso perder el gobierno? Luego perdimos un edil, un legislador, un no sé cuánto, el secretario de la chofer. ¡No! Tenemos 40 meses de rebaja del salario real porque perdimos el gobierno. ¿Cómo no te va a doler? Tenés un proyecto de ley para liberar a los responsables del terrorismo de Estado porque perdimos el gobierno y porque perdimos el gobierno entregado en el puerto. Es nuestra responsabilidad que entregaran el puerto en parte porque perdimos el gobierno. Y ganaron esto. Y tenés 40 meses de rebaja de la jubilación y tenés una reforma de la seguridad social que es un profundo ajuste fiscal contra los trabajadores. Profundo, 2.000 millones de dólares. Hoy un laburante que se jubila por incapacidad cobra un 44% menos porque perdimos el gobierno. Y porque perdimos el gobierno se entregan viviendas que eran para personas con discapacidad, militantes de Cabildo, y te tiene que avergonzar. Eso es el resultado de nuestra derrota. Y porque perdimos el gobierno le entregan un pasaporte a un narco y pusieron a Astesiano de jefe de seguridad, y coima y espionaje en democracia a militantes estudiantiles, y recorte del presupuesto educativo, y en medio de récord de exportaciones más gurises pobres y 4 cada 10 gurises en los liceos con inseguridad alimentaria. Por eso te duele la política. No es una contienda deportiva Aguada Goe Nacional Peñarol, que nos cachamos. No, no, estás hablando de causa y de interés y de retroceso, que son un caso doloroso. Entonces la primera conclusión que quiero subrayar, y voy a subrayar varias veces, porque después, si no puedo dar un mensaje equivocado que no quiero dar, importaba mucho haber conquistado el gobierno, importó perderlo y por lo tanto ganar el gobierno el año que viene es trascendente. Dicho esto, los problemas que tenemos son solo electorales de ninguna manera. Los problemas que tiene el Frente Amplio se reducen entonces a ganar las elecciones el año que viene y listo, de ninguna manera. No solo. Me parece que empobrecemos la discusión si el debate que damos que solamente qué hacemos para ganar el gobierno y nada más. Y nada más nos preocupa. Yo sé que esto puede ser que a todos nos pase, y a mí también, el año que viene. Cuando estemos cerca de las elecciones vamos a montar en tal nivel de desespero que te va a quedar poco espacio para la reflexión crítica. Es más, yo si el año que viene vengo a la reflexión crítica, córranme. De un año vamos a estar desesperados buscando votos y está bien. Está bien, y vamos a estar... La preocupación va a ser dónde tener el circuito, el delegado, aquel que falta que trasladar, juntémoslo para el boleto.
como hicimos varias veces, tenés que poner un carro, un caballo, lo que sea, para ganar la elección, vamos arriba. El año que viene. En la campaña electoral, cuando estemos en campaña electoral, ¡pa! Pero ahora no. Ahora no estamos en campaña electoral. Ahora estamos en la discusión del programa del Frente en medio de definir la estrategia para que el Frente alcance el gobierno y el gobierno sea un gobierno popular, nacional y democrático. Por lo tanto, la reflexión tiene que ser más compleja ahora. Acá, entre los militantes del comité, los militantes de organización. Porque pasamos por un congreso donde sacamos algunas conclusiones de por qué perdimos, compañero. Nosotros perdimos el gobierno. Más que nos ganaron ellos, lo perdimos nosotros. Y en el por qué perdimos, algunas, claro, con el diario del lunes, pero son inexplicables que nos haya pasado. ¿Cuántas veces reflexionamos en los 90 acerca de que el neoliberalismo no era solo una estrategia económica del capitalismo? No era solo para explotarnos más, sino que también y fundamentalmente una estrategia cultural, de imponer un individualismo exacerbado, de construir una identidad social a partir del consumo. Que ya no seas más el barrio o tu trabajo, que seas lo que sos capaz de consumir y tu felicidad si tenés algo que el otro no tiene. Pero ahora reflexionamos acerca de eso. Ahora llegamos al gobierno y bajamos los brazos al debate cultural. Es más, en algún momento pensamos que solamente con mejoras económicas el cambio cultural se iba a dar solo. Y me pongo a pensar y te calentas solo. Pero es así, compañero. A ver, mejoramos las asignaciones familiares, ¿cómo no las multiplicamos por 4? Era una batalla que teníamos que dar y que sobre todo el gurí más pobre tuviera mejor asignación familiar y también por una cuestión de género que fuera la madre la que administrara. Porque lo cierto es que administra mejor. Y está demostrado eso, ¿eh? Está demostrado. No, sé que uno se puede enojar por la sesión, pero por la sesión. En general administran mejor las mujeres las asignaciones que los varones. Chao. Ahora ese cambio, que fue importante desde el punto de vista de tener una herramienta para enfrentar la pobreza infantil, lejos de ser masivamente respaldado, pasó a ser cada vez más criticado. Y criticado por laburantes. Que te decían hasta un centro de trabajo, mirá, se llenan de gurises, bajitas tenés. Para comprarse un alfajor, ahí lo tenés. Para cobrar el plan, para cobrar la asignación. ¡Ah, qué horrible! O sea, el cambio jurídico-económico, si no va acompañado por el cambio cultural, que implica entender como una conquista social, aunque a mí no me toque, no fuimos capaces de darlo con la fuerza suficiente, por lo menos. En algunos casos casi que tiramos la toalla. ¿Qué hace? Que yo paso raya y digo, ¿sabes qué? Tal cosa no se mejoró, pero bajó la pobreza infantil, vale la pena. Y me abrazo a los procesos en su conjunto, en las complejidades, en las contradicciones, en las tensiones. Descuidamos la batalla cultural. Atado a esto, descuidamos la militancia en territorio, en particular la militancia de base, compañeros. Los 15 años de gobierno del FA, lejos de ser 15 años de fortalecimiento de la estructura de base, fueron 15 años de debilitamiento de la estructura de base a cara de perro. 2006, 220.000 frente amplistas votando en las elecciones internas. 2016, 10 años después, con gobierno frente amplistas y todos estos cambios, que tendrían que haber hecho que mucha más gente se metiera para dentro del FA, 90.000 votos. Y se te caían los comités en cantidad y en calidad, en la calidad del trabajo político, cada vez más metido para adentro los comités, y menos para afuera. Menos en la feria, menos en la salida, menos en la... ¿Cómo ganás la batalla cultural con una estructura de comité débil? Que alguien me explique. ¿Cuánto reaccionamos a esto? Por lo menos poco, compañero, para no decir nada, poco. No tuvimos capacidad de reacción, que se nos iba cayendo la estructura de militancia organizada. Y una fuerza de izquierda con estructura de militancia débil tiene los días medios contados. Tercero, las leyes solas son importantes, las leyes. Tener una ley es importante, mejor que no tenerla, es evidente. Es como si fuera agua moja. Pero la ley sola no alcanza, compadre. Y eso en parte nos pasó. Voy a poner algún ejemplo. Votamos las 8 horas para el trabajador rural. Y esto mejoró la condición de algunos trabajadores rurales. De otros, ni se enteraron. Cuando nos fuimos del gobierno, 1 de cada 10 trabajadores rurales, dato que ahora empeoró, y era lógico que empeorara con un gobierno de derecha, 1 de cada 10 trabajaba más de 60 horas por semana. O sea, el cambio en la ley, ahí no había llegado. Pues nos demuestra que las transformaciones no se hacen solo desde lo que puedas legislar o lo que puedas hacer en un ministerio. Son más complicadas. Requieren pienso en territorio. Nosotros somos una izquierda que muchos años tuvo los ejemplos que tuvo.
El socialista Leguizamón yendo a organizar los arroceros, más atrás el Drobandi o Marrero, más adelante Sendí, de ir a tratar de organizar y forjar el protagonismo. Y bueno, de eso tuvimos medio poco. Nos quedamos cortos, por lo menos. Los procesos de transformación son algo más complejo que ganar el gobierno. Hay que ganar el gobierno, voy a subrayarlo vuelta por la duda. Hay que ganar el gobierno. ¿Alcanza con ganar el gobierno? Bueno, solo ganando el gobierno nos quedamos cortos. Porque si no, no aprendimos de lo que nos pasó. Cuarto, algunas normas democratizaron, ¿quién duda? Los consejos de salario. Ahora, otras que eran para democratizar quedaron más que a medio camino. Y ese es un problema político. Algunos ejemplos. Transformación del sistema de salud. La salud como está mercantilizada, un negociado espantoso. Y ahí están las industrias farmacéuticas y tal. Y tenés acá en pocas cuadras, acá en la vuelta, un montón de tomógrafos. Solamente el 3% de los especialistas para el norte del Río Negro. Espantoso, mercantilizado, feroz. Cuando reformamos la salud, con criterio, el Frente Amplio establece que los usuarios tienen que participar del sistema de salud. Un golazo, compadre. Ahora, ¿cuánto participamos del sistema de salud? Los usuarios. ¿Cuánto? ¿Cuál es nuestro nivel de participación? Casi nada. No digo nada. Mi vieja me mataría a palo porque está en la comisión de usuarios de la pero para lo que precisamos, muy poco. Y esto ni siquiera nos lo planteamos como un problema político para tomar medidas de información, de encuentros regionales, de encuentros departamentales, que fuera promoviendo masa crítica, información, para tener condiciones que la población, que es la que sabe, tuviera más que ver en hacia dónde va la cosa. Y sintetizar en conciencia política democrática y de participación, de democracia de otra calidad. Establecimos por ley que en todos los consejos departamentales tienen que estar integrados los estudiantes para la educación. Ahora la LUCA arrancó eso, pero lo cierto es que no había en casi ningún lado participación de los estudiantes. Estaba en la ley escrito ahí. ¿Qué quiero decir? Que los cambios son algo más complejo y un proceso más difícil pero apasionante de transformación donde la sociedad tiene que jugar un papel relevante. Para todo eso, ¿qué se precisa? Comité de base. Gente organizada en los lugares, en territorio, participando, promoviendo, haciendo síntesis, haciendo balance, discutiendo de política, enriqueciendo la discusión política, ayudando a la conciencia también en las dificultades. Si no, ¿quién hace el resumen? Canal 12. ¿Dónde hacemos el balance político? ¿En Polémica en el Bar? No. Precisamos un nivel de reflexión más profundo. Quinto elemento. Puedo colocar más, pero me parece que ahí están las claves. Un gobierno de izquierda que representa los intereses de las grandes mayorías no tiene mucho futuro si vive enfrentado a cara de perro a su base social. Si vivís enfrentado a los sindicatos, a las cooperativas, a la universidad, a la cultura, a la academia, a los movimientos de género, a los movimientos de derechos humanos, y la verdad, vas a tener poco espacio. No te va a salir a respaldar un solo Uruguay y la Cámara de Banco. No. ¿Esto quiere decir la guarangada tuitera del FAPIT? No. Quiere decir que por una perspectiva estratégica, el tipo de relación que tenés con la base social que lucha contra desigualdades parecidas, por más que lo hace en lugares distintos y no tiene por qué tener sintonía plena, pero algún nivel de encuentro tenés que tener. Y el último periodo, sobre todo el gobierno del FA, fue dolorosísimo, pasamos a las piñas. Empezamos con la esencialidad de la educación y de ahí para acá. Y la verdad, tenés que aprender de eso. Yo estoy haciendo esta referencia para atrás, es para adelante. Para atrás, ya pasó. Pero si somos la generación de militantes que atravesó esas experiencias, tenés que estar mucho más armado de cabeza para lo que viene. En todas las claves. No puede haber un gobierno del Frente Amplio que no haga otra cosa que expander la base social de participación, que dar la batalla cultural, que cuidar mucho la relación con los movimientos populares. O sea, tenemos que alguno de estos que entienda que los cambios jurídicos tienen que ir acompañados por la correlación que haga práctica de los cambios políticos. Como que ese proceso de aprendizaje lo tenemos que tener claro y discutirlo. Y tratar de generar síntesis colectiva. Última referencia, como reflexión. Yo además, ahora estamos discutiendo programas. Y es maravilloso discutir programas. Yo vengo de recibir un rezongo esta semana porque estuve por el litoral, estuve por Paysandú y Río Negro. Y los compañeros están, yo creo que injustificadamente enojados en que en el programa del Frente Amplio no está colocado con la importancia que tendría que estar colocado los problemas que estamos teniendo en la frontera. Donde tenemos un doble más de desempleo, donde la pobreza se ha disparado y donde la situación es desesperante.
Y ojalá venga, y si no vengo vamos a tratar de redactar que el programa del Frente Amplio atienda mejor eso, le dé más énfasis. O sea, estamos en esta etapa, después no hay que quitarle la culpa a nadie. El programa bajó a los comités y tenemos que hacernos cargo del programa. Y eso, hacerse cargo, es maravilloso. No hay cosa más apasionante, porque no se trata de... Nos vamos a hacer cargo de decir, bueno, acá, afinar la punta al tape. Ahora, hacerse cargo requiere también asumir las tensiones que genera un programa de transformación popular. No para asustarnos, pero asumirlas. A mí me da mucha alegría que el Frente Amplio ponga arriba de la mesa la discusión de la reducción de la jornada laboral. Estoy chocho. Parece que 100 y pico de años después de las 8 horas, 100 y pico de años, con los cambios que ha habido tecnológicos y demás, pensar en que una parte del cambio tecnológico tiene que ir al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, me parece una fuerza de izquierda, tiene que tener muy claro. Ahora, ¿alguien realmente acá cree que gana el Frente Amplio, anuncia la reducción de la jornada laboral y todo el Uruguay aplaude efusivamente? Que me avisen. Que las grandes transnacionales y las cámaras empresariales, ¡ay, qué alegría, Frente Amplio! ¿Querés que pasemos a 40 horas? ¿Por qué no querés pasar a 36? No va a pasar eso. O sea, un proceso de estas características va a generar tensiones. Y las tensiones las resolvé a partir de correlaciones sociales y políticas. Yo bajamos la jornada de la Constitución en el 2009, de 48 a 44. Pero hacía 40 años que estamos en ese tironeo. Y si vamos a otro proceso que dé un poquito más, no va a ser gratis, fácil, y va a ser complejo. O sea, los procesos de cambio son procesos complejos, contradictorios. Yo no me imagino ir a un escenario de reducción de la jornada si no abrimos las más amplias libertades sindicales, porque ¿quién si no los sindicatos van a hacer lo que puedan después garantizar? Así como las 8 horas rural, es que no tenés sindicato, no te cumplen nada. Entonces, vamos a estar en ese proceso político. La reforma urbana. Yo estoy encantado con la reforma urbana. Me parece que es una de las medidas más importantes que yo le exigiría a un gobierno de izquierda. Porque está bien que empecemos a discutir la violencia desde la materialidad del asunto. ¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo? Porque es la que tiene mayor segmentación territorial. Villa Miseria y grandes urbes, y favela y cosas, y asentamiento, y desigualdad y segmentación territorial, violencia. El problema de la violencia nace ahí. Si eso no lo resolvés, no lo vas a arreglar con más operativo de mega no sé cuánto de policía. No. Entonces, plantearte seriamente la reforma urbana es un enorme desafío, una gran cartera de tierra urbana para el movimiento cooperativo, y generar un fondo de vivienda, y generar cartera social para frenar la especulación, y enfrentar la especulación inmobiliaria, que es espantosa, y miles de viviendas vacías para especular y para hacer fondos. No puedes permitir eso, tenés que garantizar función social de vivienda. Ahora, el mercado inmobiliario, que gana toneladas, generando zonas selectas donde el metro cuadrado vale más caro, expulsando a los pobres para afuera, pensamos que nos va a aplaudir y va a decir, qué alegría, sí, me descubriste, pida. No, va a defender su privilegio. Por lo tanto, de este lado, es la voluntad política, pero también la base social. Por eso el cuidado de cómo te relacionás con los movimientos, porque los vamos a precisar para algunas transformaciones, no lo vas a hacer sin ello. Entonces, la complejidad de la transformación popular tenemos que discutirla. Por eso creo que no solo es ganar la elección, y voy a volver a subrayar, hay que ganar la elección. Pues ya va para que piensan, estoy diciendo que hay que perder. No, hay que ganar la elección, pero hay que ganar la elección y preparar un proceso de estas características. Esa es la discusión del programa. ¿Qué fuerza social le pongo? A ver, debate, ganemos el plebiscito o no ganemos el plebiscito, pase lo que pase con el plebiscito, va a haber que hacer una reforma de la seguridad social. Y hacer una reforma de la seguridad social no es un problema técnico. Es un problema que enfrentás una reforma que arrancó 2.000 millones solo en los trabajadores. Es un problema político, de correlación de fuerzas. O a plantear que financie la reforma social mayoritariamente los que tienen más espalda, que no son los trabajadores. Ahora alguien piensa que eso es fácil. Yo creo que no. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Hay que hacer un montón de cosas con la infancia, pero primero tiene que estar putería. O sea, yo presentaba un proyecto para la alimentación de los gurises, para que sean todos los días del año, en CAIF, en escuela, en liceo, que se garantice la alimentación. Porque los datos de inseguridad alimentaria te parten de la mitad. Y para financiarlo propusimos que se cobre una alicuota de los depósitos en el exterior. Yo no espero que quienes tienen depósitos en el exterior digan, qué bueno que te acordaste que puedo colaborar, porque un 2 4. No. O sea, los procesos de transformaciones tienen esas tensiones.
Y el problema político, tratar de explicar que esas tensiones son necesarias para poder avanzar y construir mayorías sociales y políticas para que se avance y conciencia de que ese avance es necesario. Sabiendo además que va a jugar de visitante. Porque si ya estábamos de visitante después de que viene este gobierno y le da 20 millones de dólares, 19 en realidad, a los medios por no cobrar las ondas, y después le da 9 millones de dólares más para que puedas ver lo que ves en cualquier aplicación, que es la programación, amigo, imagínate que vas a tener, aunque mejoremos los medios de comunicación, aunque tengamos más boletines, aunque tengamos algún programa de radio, va a ser igual. Si hoy es 51, capaz que perdemos 55, pero no va a ser ahí la síntesis. ¿Y dónde está el desafío más importante que tiene la militancia de izquierda? Transformar los problemas en desafíos. Procesar la discusión colectivamente y luchar para superarlo. Encontrar la pista para luchar para superarlo. Y por eso, el día del comité de base, que es el día del encuentro organizado de la militancia en asamblea, es un día maravilloso. Porque nos permite discutir esta perspectiva, que claramente tiene que ver con la conquista electoral, pero que trasciende los problemas electorales, que genera una orientación que permita hacia abajo al frente amplismo y a la sociedad pararte en clave de que también llegás distinto. Hay una anécdota que yo guardo con mucho cariño, pero porque además es conmovedora, para mí es muy conmovedora, que es la siguiente, y con la que quiero cerrar. ¿Qué dice? Dos días antes de que hay que tener un presidente hincha de huevo. Acá todo acá. No, me quisieron palotear vos. 2 días antes del acto en La Teja, tuve la posibilidad de una reunión que estaba ahí, que tenía que ver con el acto. Estaba preocupado porque fue una convocatoria amplia. Y ahí hubo 2 cosas que me dejaron conmovido de esa reunión. Una, que Tabaré sabía que le quedaban pocos días, que no tenía mucho rollo. Es más, le había comunicado a los ministros, pero hablaba de la enfermedad como la enfermedad de otro. Estaba hablando de él. Claro, médico, pero igual a mí me sacudió un poco eso. Ser humano. Y de que, bueno, de que le había dado la tranquilidad a los ministros de que llegaba a la etapa del cambio de mando, de que ahí iba a llegar, pero él sabía que no tenía mucho más recorrido. Y bueno, y que él iba a decir algunas cosas en el acto de La Teja, pero no podía decir todas las cosas que tenía que decir en el acto de La Teja porque él tenía que cuidar la institucionalidad. Como presidente de la República había temas sobre los que no podía. Pero ya empiezo a decirlas, dice. Entonces, el tipo emocionado plantea que bueno, que la semana que viene, el sábado, empiezo a recorrer comités. Y tenía la duda de si iba a arrancar en el Cuaró, que es su comité, o iba a arrancar en San Luis. Yo tengo casa en San Luis por si alguien no sabe. Una vivienda altamente promocionada. Ahora, el tipo se larga para San Luis a hacer el primer comité. Y después no pudo hacer muchos más presenciales porque vino la pandemia. Pero fíjate el mensaje, ¿no? Porque vos tenés que uno de los dirigentes frente amplistas más importantes de la historia, que asumió responsabilidades enormes, la primera intendencia de Montevideo, después de un itinerato asumir la presidencia del FA, poco tiempo después de que se nos fuera de la presidencia Sereni, la candidatura de la presidencia 2 veces, la presidencia del Encuentro Progresista, haber ganado la presidencia y haber vuelto a ganar la presidencia, y sabiendo que le queda poco tiempo, dedicar ese tiempo a la militancia al comité, al lugar donde los frente amplistas nos organizamos para defender nuestras ideas, para hacer que nuestros sueños tengan base material, para fundir nuestro programa, para construir nuestra unidad. Entonces, ¿cómo no vamos a tener derecho un día como el de hoy de celebrarnos? De celebrar de que nos paramos a un lado de la vida. De que cuando nos quieran machacar en la cabeza de que todo es lo mismo, todo es igual. Es cierto que en medio de la pandemia, el otro día hubo gente que salió a vender el alcohol en gel 5 veces más caro. Y salió a vender los tapabocas, pero también hubo gente que salió a poner su casa como una olla popular para que los que no tuvieran que comer pudieran comer. Entonces también definirse de este lado es definirse de qué lado te parás para construir.
y te parás del lado de la lucha contra la desigualdad, y te tiene que emocionar que te organizás políticamente para luchar contra las desigualdades. Entonces también la captura de la subjetividad que tenemos que dar es darle significado a lo que tenemos para adelante. Por eso tenemos la responsabilidad de aprender de lo que nos pasó. No es con un afán catedrático para hacer un paper académico, no, es para organizar mejor las peleas que vienen. Y el pueblo precisa esos debates para organizar mejor las peleas que vienen. Que viva el día del Comité.